En los registros militares del Imperio, el caballero sin adscripción a una orden ocupa un lugar ambiguo, a medio camino entre la institución y la individualidad. No todos los caballeros proceden de antiguas casas nobles. Muchos surgen de la alta burguesía o de linajes recientes, elevados por la riqueza, el favor político o el mérito en armas. Lo que los define no es tanto su sangre como su función. Guerreros profesionales especializados en el uso de armadura pesada y arma de gran porte, concebidos para romper líneas enemigas mediante la violencia concentrada de la carga. La doctrina caballeresca sostiene, al menos en teoría, un deber de protección hacia las clases inferiores del imperio. Sin embargo, esta obligación moral no siempre se traduce como una vocación genuina, y su cumplimiento depende de gran medida del carácter individual del caballero. Allí donde las órdenes canalizan las conductas mediante votos, credos y tradiciones, el caballero independiente actúa guiado por su honor personal, su ambición o, en pocos casos, el oro. El viejo mundo conoce innumerables órdenes de caballería, seculares y religiosas, desde la Reiksguard imperial hasta los lobos blancos, las panteras o los grifos, así como los templarios consagrados a un único dios. Junto a estas instituciones perdura un número incalculable de caballeros sin orden, mercenarios acorazados y guerreros caídos en desgracia que alquilan su lanza al mejor postor. Muchos nobles prefieren esta solución pragmática. Entrenar y mantener lanceros pesados es una empresa costosa incluso para casas acomodadas. La vida cotidiana de un caballero transcurre entre dos esferas bien diferenciadas. Desde su juventud se forma en un entorno de privilegio, asistido por un escudero, aprendiz y sirviente que observa y aprende con la esperanza de ser armado caballero algún día. Gran parte de sus jornadas se consumen en el entrenamiento, combate a pie con espada y escudo, prácticas exhaustivas a caballo y ejercicios repetitivos contra el astafermo, destinados a perfeccionar la precisión letal de la lanza en la carga. Al caer la noche, el caballero abandona el patio de armas para ingresar en la corte. Allí su papel es más contenido. Halaga a los señores, participa de los rituales sociales de la aristocracia y, salvo cuando se discuten asuntos militares, rara vez domina la conversación en materia de guerra. Sin embargo, su voz adquiere peso, pues combina educación formal con una expresión marcial, una combinación poco común entre los soldados rasos. Los torneos ocupan un lugar central en su formación y reputación pública, aunque concebidos como simulacros siguen siendo pruebas peligrosas. Y no faltan cronistas cínicos que comparan estas justas con espectáculos de brutalidad ritualizada. Aún así, es en la guerra abierta donde el caballero demuestra su verdadera valía. Algunos eluden el servicio mediante el pago del escudaje, otros acuden con orgullo al llamado, formando el núcleo de la caballería de choque. El caballero vive entre dos mundos, el militar y el aristocrático. En el campo de batalla ofrece liderazgo y destrucción concentrada. En la corte actúa como un asesor de guerra para una nobleza que desconfía del juicio político de los soldados comunes. Aunque estos últimos pueden acumular más campañas y cicatrices, carecen según el pensamiento dominante de la formación necesaria para comprender la guerra como extensión del gobierno. El caballero sin orden persiste como una figura central del imperio, arma, intermediario y recordatorio de que el poder en última instancia se sostiene siempre con el acero. La Gran Orden de la Reiksguard constituye el núcleo armado del poder imperial. Es ante todo la guardia personal y el ejército de honor del emperador, una fuerza de élite directamente subordinada a su voluntad. Fundada durante el reinado de Wilhelm III, primer emperador de la dinastía de Altdorf, la Reiksguard se concibe no solo como la formación militar, sino como la encarnación visible de la autoridad de Sigmar en el mundo. Sus caballeros, todos templarios devotos de Sigmar, juran dar la vida por el emperador, a quienes consideran su representante viviente. Equipadas con las mejores armas y armaduras, la Reiksguard es célebre por sus cargas decisivas y por una disciplina férrea que les permite combatir tanto a caballo como a pie. Aunque su número es reducido, su impacto en el campo de batalla es desproporcionado. Una sola formación de Reiksguard puede decidir el curso de una guerra. Acuartelada principalmente en Altdorf, donde es fuente de orgullo cívico y símbolo de la grandeza imperial, la orden mantiene fortalezas y sedes por todo el imperio. En campaña suelen ocupar el centro de la línea de batalla, no solo por su valor táctico, sino para inspirar a las tropas comunes y recordarles que luchan bajo la mirada del emperador. Su líder supremo, el conocido como el Mariscal del Reich, gran maestre de la orden y figura clave tanto en la guerra como en la corte. Socialmente, los caballeros de la Reiksguard gozan de un enorme prestigio.
Muchos proceden de las casas nobles más poderosas, incluidos hijos de condes electores y parientes del emperador, lo que ha fomentado una reputación de arrogancia y distanciamiento. Viven entre el entrenamiento constante, las campañas militares y la alta sociedad, y no todos destacan por su trato con el pueblo llano. Aún así, su presencia es indispensable. Forman la guardia imperial en batalla, escoltan al emperador en viajes diplomáticos y custodian el palacio. El ingreso en la Reichsguard es uno de los mayores honores a los que puede aspirar un noble imperial. Los aspirantes deben superar un entrenamiento exhaustivo que pone a prueba el cuerpo, la mente y el espíritu, culminando en el austero y peligroso torneo del emperador. Solo entonces son aceptados como hermanos de la orden. En su cúspide se halla el Círculo Interior, un reducido grupo de caballeros veteranos cuya eficacia ha sido comparada con la de regimientos enteros. Aunque oficialmente apartada de la política y leal únicamente al emperador, la Reichsguard no escapa de las tensiones por poder. Para algunos estados, especialmente fuera de Reikland, representa una herramienta de centralización y dominio. Dentro del Imperio de Sigmar, su nombre sigue siendo sinónimo de lealtad, disciplina y supremacía marcial. Los Caballeros del Lobo Blanco, conocidos formalmente como Templarios del Lobo Blanco, son una de las órdenes templarias más antiguas y temidas del Imperio. Devotos absolutos de Ulrich, dios de la guerra, los lobos y el invierno, encarnan una tradición marcial anterior incluso a la era de Sigmar. Su orden se remonta a más de 2 milenios atrás, cuando el Ar Ulrich Ulkan los instituyó como protectores armados del culto, tras una gran victoria contra el caos ante las murallas de Middenheim, ciudad que desde entonces constituye el corazón espiritual de la orden. A pesar de su aspecto feroz, los lobos blancos no son una horda indisciplinada, sino una orden rigurosamente estructurada, extendida por todo el imperio y más allá. Sirven ante todo al Ar Ulrich, a quien obedecen incluso por encima de las autoridades seculares de Middenheim, una lealtad que ha provocado tensiones políticas a lo largo de su historia. Su misión principal es proteger los templos y sacerdotes de Ulrich, así como llevar la guerra santa allí donde el culto lo estime necesario. La orden es la mayor de su tipo, organizada en casas capitulares repartidas por el norte del imperio, Kislev y otros territorios fronterizos. Cada una mantiene compañías de batalla relativamente pequeñas pero extremadamente cohesionadas, bajo el mando de grandes maestres nombrados directamente por el Ar Ulrich. Aunque pueden luchar integrados en ejércitos provinciales, los lobos blancos prefieren operar como fuerza de choque independientes o en cruzadas templarias. En combate, su doctrina es tan simple como brutal. Rechazan la lanza y el escudo y cargan blandiendo martillos de caballería, renunciando incluso al casco para mostrar el rostro y aterrorizar al enemigo. Aullidos rituales acompañan sus acometidas, reforzando su reputación de guerreros salvajes. Luchan como una manada, rápidos, coordinados y devastadores, aunque notoriamente impulsivos. La orden admite tanto a nobles como a plebeyos. El único requisito real es la fortaleza física, la valentía y una devoción sincera a Ulrich. El rito de iniciación es implacable. El aspirante debe internarse solo y sin armas en tierras salvajes y regresar con la piel de un lobo abatido con sus manos. Quienes fracasan son considerados juzgados por el dios lobo. A lo largo de los siglos, los Caballeros del Lobo Blanco han desempeñado un papel decisivo en guerras, conflictos internos y luchas de poder en el norte del imperio. En tiempos de paz patrullan la frontera y erradican amenazas monstruosas. En guerra, su presencia anuncia violencia inmediata y sin concesiones. Temidos por el enemigo y respetados con cautela por sus aliados. La Orden de los Caballeros Pantera es una de las hermandades seculares más antiguas y prestigiosas del imperio. Fundada en el 1540 del calendario imperial tras la cruzada contra Arabia, nació de un grupo de caballeros que regresaron victoriosos de aquellas guerras lejanas. De esos conflictos heredaron su iconografía: pieles de grandes felinos y la pantera manchada como símbolo de fuerza, nobleza y dominio. Desde sus orígenes, los caballeros panteras se conciben a sí mismos como protectores del imperio en conjunto, no de una provincia concreta. Aunque devotos de Sigmar, han procurado mantenerse al margen de la política abierta, una aspiración que rara vez se ha cumplido por completo. Establecidos principalmente en Middenheim y Talabheim, han servido durante siglos como escolta del Graf de Middenland, manteniendo una relación compleja de rivalidad y respeto con los Caballeros del Lobo Blanco. A lo largo del tiempo, la orden acumuló prestigio y riquezas, pero esa posición privilegiada la volvió vulnerable. Cuando se descubrió que los cultistas del caos habían infiltrado sus filas, la vergüenza cayó con dureza sobre los Caballeros Pantera.
Desde entonces su historia reciente está marcada por la búsqueda de redención, manifestada en un fanatismo extremo contra mutantes, hombres bestia y cualquier sospechoso de corrupción. Sus cruzadas, a menudo más allá de las fronteras imperiales, han provocado tensiones diplomáticas, aunque el Imperio ha preferido tolerarlas antes que debilitar a una de sus fuerzas de choque más eficaces. En lo militar, los Caballeros Pantera representan la caballería pesada clásica del Imperio, disciplinados, metódicos y devastadores a la carga. Montan caballos con bardas azules y doradas, visten armaduras plateadas y doradas y cubiertas de pieles exóticas, y combaten principalmente a caballo, evitando el combate a pie, siempre que sea posible. Sus maniobras son célebres por su precisión y cada regimiento actúa con una coordinación casi impecable. La orden está dirigida por el Gran Maestre, actualmente el Barón Heinrich von Torixlem, y se organiza en numerosas casas capitulares y regimientos con tradiciones propias. El ingreso es exigente, aunque la mayoría de los aspirantes proceden de la nobleza, se acepta a plebeyos excepcionales. Todo iniciado debe cazar y matar a un gran felino si da ayuda y portar su piel como valía. Los caballeros panteras siguen siendo vistos como una mezcla de respeto y recelo. Para algunos son baluartes incansables contra la corrupción del caos. Para otros una fuerza peligrosa, demasiado dispuesta a imponer su visión de pureza por la espalda. La Orden de los Caballeros del Sol Llameante es una hermandad templaria de élite consagrada a Mirmidia, diosa de la estrategia y la guerra racional, fundada en 1457 del calendario imperial, tras un suceso considerado milagroso durante la Cruzada de Estalia, la caída de una colosal estatua de Mirmidia, que aniquiló a un ejército entero. La Orden nació de veteranos imperiales concebidos de que la victoria no es fruto exclusivo del valor, sino del ingenio, el conocimiento y la previsión. A diferencia de otras órdenes imperiales, los Caballeros del Sol Llameante valoran la habilidad por encima del linaje. Aunque muchos aspirantes proceden de la nobleza, cualquier individuo que demuestre talento estratégico, curiosidad intelectual y competencia marcial puede ascender en sus filas. Esta filosofía, heredada de la batalla fundacional donde combatieron hombres y mujeres de toda condición, ha convertido a la Orden en un foco de estrategias excepcionales, respetados y a la vez mirados con recelo. Su ideal es la perfección en el arte de la guerra. Para ello, sus caballeros vagan por el viejo mundo en busca de conflictos donde pueden poner a prueba su juicio, actuando a menudo como asesores, líderes circunstanciales o instructores. Rara vez reclaman el mando supremo o el reconocimiento público. Confían en que la verdadera autoría de la victoria siempre acaba saliendo a la luz. Cuando combaten en comunidad, sin embargo, su eficacia es devastadora. Los Caballeros del Sol Llameante no desdeñan ninguna táctica que conduzca al triunfo. Engaño, espionaje, retirada fingida, sabotaje y manipulación del enemigo forman parte legítima de su doctrina, lo que les ha granjeado la hostilidad de órdenes más tradicionales, especialmente las devotas de Ulrich. Para los mirmidianos, ganar es un deber sagrado y la moralidad del método es secundaria frente al resultado. Aunque numéricamente reducida, la orden es una de las más ricas e influyentes del imperio. Gran parte de su fortuna proviene de la defensa de las rutas de peregrinación hacia Magrita, tarea que combina fervor religioso, control estratégico y lucrativos intereses comerciales. Su estructura está encabezada por un gran maestre del imperio con numerosas conturias y subórdenes adaptadas a distintas religiones y culturas. La formación de un caballero es larga y exigente. Antes de recibir las espuelas, todo iniciado debe recorrer el viejo mundo durante un año y un día, superando pruebas de conocimiento, inventiva, devoción y combate, emulando el aprendizaje mortal de Mirmidia. Incluso tras su consagración, los primeros años se dedican al servicio errante antes de poder integrarse plenamente a una casa capitular. En combate, visten armaduras ricamente ornamentadas de negro y oro, portan espadas, lanzas y escudos pulidos como espejos, a veces usados para cegar al enemigo con la luz del sol. Su iconografía gira en torno al sol dorado de 16 rayos, símbolo de la claridad intelectual y la victoria calculada. Los Caballeros del Sol Llameante son considerados los mejores estrategas del imperio, fundamentales en la expansión del culto de Mirmidia y pieza claves en campañas militares de gran envergadura. La Orden de los Caballeros de la Rosa Negra es una de las hermandades más enigmáticas y políticamente ambiguas del imperio. Reclutada entre los mejores guerreros de Stirland, su número se mantiene inmutablemente en 100 hombres, cifra que refuerza su carácter exclusivo y casi ritual. Ser elegido para la Orden es un honor excepcional. Cada caballero es mantenido armado y recompensado a expensas del Estado.
y aporta a la hermandad su propia experiencia marcial, lo que da lugar a un cuerpo de guerreros de destreza diversa pero refinada. La orden fue fundada durante la turbulenta era de los 13 emperadores, inicialmente como escolta del conde elector de Stirland, entonces aspirante al trono imperial. Desde su origen, sin embargo, su historia ha estado marcada por la inconstancia y el oportunismo. En el conflicto que la vio nacer, los Caballeros de la Rosa Negra cambiaron de bando en 3 ocasiones, llegando incluso a servir como guardia personal de Otila de Tarabeklan, enemiga declarada de su antiguo señor. Aunque conservan el emblema de su fundador, su lealtad ha demostrado ser mutable, guiada más por las ambiciones políticas de sus grandes maestres que por juramentos duraderos. En el campo de batalla, los Caballeros de la Rosa Negra son una fuerza de caballería pesada e implacable. Visten armaduras de placas negras con guanteletes rojos que simbolizan la sangre de sus enemigos. Blanden lanzas de caballería, espadas, mazas y escudos en forma de cometa, decorados con una rosa negra de espinas enroscadas alrededor de un corazón sangrante, imagen que resume su mezcla de honor marcial, brutal y pragmatismo. Su rasgo más inquietante reside en las bardas de sus corceles profundamente adornadas con símbolos de Mor, dios de la muerte. Para muchos enemigos, enfrentarse a los Caballeros de la Rosa Negra es un desafío militar y una confrontación directa a la idea de la muerte inevitable. A día de hoy, la orden sigue envuelta en sombras, admirada por su eficacia y temida por su falta de fidelidad. Los caballeros en semigrifo representan la cúspide de la caballería pesada del imperio. No constituyen una orden en sí, sino un privilegio reservado a los caballeros del círculo interior, aquellos cuya experiencia, temple y reputación los sitúan por encima de sus pares. Sus monturas, los legendarios semigrifos, son criaturas de linaje noble y ferocidad indómita, seleccionados entre las bestias más poderosas de los bosques imperiales y probados durante siglos de guerra. A diferencia de otras monturas monstruosas criadas en cautividad, el semigrifo no se somete fácilmente al yugo humano. En muchas órdenes, la prueba final de un caballero consiste en capturar a la bestia y quebrar su voluntad. Un desafío que ha costado la vida a innumerables aspirantes. Por ello, su número es escaso incluso entre las órdenes más prestigiosas, y cada caballero en semigrifo es por definición un superviviente. Las cicatrices dejadas por estas criaturas no se ocultan, sino que se exhiben como marcas de legitimidad y honor. Los semigrifos superan a los caballos de guerra tanto en fuerza como en resistencia. Sus cargas no buscan la ruptura inmediata de las líneas enemigas, sino el combate prolongado y brutal, donde picos y garras desgarran armaduras con facilidad inquietante. Esta realidad ha llevado a sus jinetes a abandonar en muchos casos la lanza tradicional, adoptando alabardas pesadas que permiten luchar con eficacia en enfrentamientos cerrados. La relación entre caballero y montura es ambigua y peligrosa, pero también profundamente leal. Cuando avanzan juntos, hombre y criatura forman una entidad de guerra difícil de detener, una presencia que inspira temor incluso entre los veteranos endurecidos. Allí donde aparecen los caballeros en semigrifo no son una fuerza numerosa pero sí decisiva. Su mera intervención puede inclinar el curso de una batalla, recordando a aliados y enemigos por igual que, en el imperio, el poder marcial no siempre adopta formas humanas. Además de las grandes órdenes de caballería, el imperio alberga numerosas órdenes menores, de menor número o influencia regional, pero no por ello carentes de disciplina y pericia marcial. Entre ellas destacan los caballeros de Mor, conocidos como la Guardia Negra, enfundados en armaduras negras y envueltos en un silencio casi ritual. Sirven al dios de la muerte y son temidos tanto por su fuerza como por los oscuros ritos que se le atribuyen. Pese a ello, su eficacia en el campo de batalla es incuestionable. Los Caballeros del Toro, o Toros Obstinados, son una orden de Ostland estrechamente ligada a la casa von Raukop. Armados con mandobles a 2 manos, son célebres por su brutal formación conocida como la Carga del Toro, que prioriza el avance implacable sobre la sutileza táctica. Los Caballeros de la Luz Eterna constituyen una orden templaria del culto de Verena, diosa del conocimiento y la justicia. Aunque su visión de la equidad es marcadamente aristocrática, han combatido en defensas de comunidades abandonadas y protagonizado gestas nobles, como la caída del ogro dragón Shagot Brakov. Sin embargo, la orden está marcada por una antigua maldición. Una sucesión de infortunios absurdos y letales acompaña a sus miembros desde hace siglos. Esta y muchas órdenes menores, limitadas por su número o por su carácter provincial, carecen del renombre de las grandes hermandades imperiales. No obstante, en todas ellas perdura la maestría marcial y el rigor del ideal caballeresco.
dejando en claro que la excelencia militar del imperio no se concentra únicamente en sus órdenes más célebres,